La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios le bendiga, hermano. Esperamos que se encuentre muy bien y deseamos que pase con nosotros este tiempo alabando a nuestro Dios, exaltándole. Dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para que fuésemos santos, para que seamos apartados para Él y seamos sin mancha. Y aunque en estos momentos estamos lejos, en distancia, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma fe y en una misma meta. Y Él nos escogió y nos adoptó como hijos. Entonces en esta hora le invito para que podamos alabar el nombre de nuestro Dios, porque solo una cosa debemos tener en nuestro corazón, que es estar delante de su presencia, adorándole, bendiciéndole. Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantarle una cosa. Al Señor, una cosa desea hoy mi corazón, una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser, es ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. Una cosa he pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón, una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser, es ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual, delicias a tu diestra hoy y siempre, y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia, en tu presencia. Una cosa he pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón, una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser,
existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. En tu presencia. Hay gozo y paz en tu presencia, Señor. Hay delicias a tu diestra. Es por tu amor que es para siempre, ese amor que perdura, que es eterno, que no se acaba. Ese es tu amor, Jesús. Por eso te damos gracias, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Rey. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Por su bondad sobre todo es, su amor es para siempre. Canta, del amanecer al anochecer, su amor es para siempre. Su gracia en mí seguiré al fin, su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre. Dad gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Por su bondad sobre todo es, su amor es para siempre. Cantad,
siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Su amor es para siempre, 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 su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre, por siempre. Tú eres fiel, Señor, tu amor es para siempre, tu amor es para siempre, su 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 amor es para siempre, para siempre. Tu amor para siempre. Es tu perdón, Señor, para siempre. Tú vives, tú reinas por siempre, siempre. Tú vives, tú reinas sobre todo. Tú eres santo, tú eres digno, no hay otro como tú, no hay otro como
Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Yo vivía. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Yo vivía. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor.
tus ojos podemos ver todo tu amor que derramaste en esa cruz. Y aún nosotros siendo pecadores, sin merecerlo, tú lo hiciste por amor. Nosotros no merecíamos nada, pero todo fue por tu gracia. Por tu misericordia. Gracias por habernos escogido, por habernos adoptado como tus hijos. Muchas gracias, Señor. Gracias. Esperamos tu venida y queremos estar listos. Queremos estar preparados cada día, vivir haciendo tu voluntad. Ven, Señor, ven pronto. Tu iglesia te dice ven. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Tú vendrás, Señor, por tu iglesia. Te esperamos. Vamos a decirle, Señor, quiero estar. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, y envíame una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré.
que tú vienes pronto y anhelamos, deseamos tu venida, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, nos has permitido conocerte. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos escuchan. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Padre. Buenos días, hermanos. Tengan muy buenos días. Es un placer, es un gusto poder saludarlos nuevamente a través de estos medios que nos han servido bastante en esta temporada donde pues como iglesia estamos aprendiendo también a usar todos los recursos y todos los mecanismos que el Señor ha permitido para que, usados bien, podamos bendecir a nuestra iglesia. Porque cuando las cosas se usan bien, pues resultan bien. Le voy a pedir que allí en el lugar donde usted esté, en su sala, su comedor, quizás con su familia, en el lugar donde usted esté, me acompañe a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Un nuevo día que estamos disfrutando plenamente, Señor, en compañía de nuestra familia. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que hasta hoy tú has permitido en la vida de todos nosotros, Señor. Cómo tu gracia se ha extendido, Señor, tu misericordia, tu cuidado en cada familia, en cada uno de nosotros, Señor. Pese a las circunstancias, las situaciones que se han presentado en muchos lugares, en muchos espacios, Señor, tú te has glorificado, Padre eterno, y has consolado incluso a aquellos que han traído, que ha llegado alguna aflicción en su vida. Gracias te damos, Señor, porque en todo, Señor, podemos ver tu mano, todo podemos ver tu voluntad. Así que, Señor, queremos ponernos delante de ti, queremos dar esta oración en acción de gracias por todo lo recibido de tu mano, por todo lo que permite, Señor. Queremos pedirte por la iglesia, tu iglesia, Señor, por cada familia que se reúne, Señor, aún a través de estos medios, a escuchar tu palabra, tener un momento de devocional contigo, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos adorado tu nombre a través de cantos, Señor. Y ahora queremos, Señor, ponernos en tus manos para también escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por cada siervo tuyo, Señor, por cada pastor que con denuedo, con valor, con paciencia, con amor, Señor, está haciendo su trabajo, su labor. Te pido, Señor, que nos sigas dando fuerza, fortaleza, sabiduría, sobre todo, Señor, discernimiento de los tiempos. Te damos gracias, Señor, porque has levantado, Señor, en tus siervos, en muchos de ellos, un corazón de pastor, un corazón de guía, Señor, de misericordia, de cuidado. Y aquellos que se han desanimado, yo te ruego, Señor, que los levantes, que los fortalezcas. Si alguno de mis hermanos, siervos tuyos, está también en una situación difícil, te ruego por ellos, por cada uno, Señor. Gracias por mis hermanos consiervos de Casa de Oración en el mundo, por cada pastor, oramos, te rogamos, te pedimos, Señor. Igualmente queremos pedirte por nuestras autoridades, Señor, y las autoridades, pues ahora sí que de todo el mundo, Señor, para que tomen buenas decisiones, Señor, que sean guiados por ti, que se den cuenta que han sido puestos por ti, Señor, que tienen una gran responsabilidad, un gran compromiso. No solamente el poder, no solamente la autoridad, tienen que empezar a ver a través de ti, Señor, a través de tus ojos, a través de tu palabra. Oramos por cada autoridad, oramos por cada gobernante, Señor, para que sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Quizás muchos no te conozcan, Señor, pero tú eres y estás por encima de todo, Señor. Tú puedes tocar los corazones. Queremos también pedirte, Señor, por cada persona que ha enfermado. Sabemos que muchos de tus hijos también han sido tocados por esta pandemia. Algunos ya están contigo, Señor. Muchos están pasando por un momento de dolor, por un momento de convalecencia. Pues por cada uno de ellos oramos, te rogamos, Señor, que seas con ellos,
que se haga tu voluntad en la vida de cada persona, Señor, que hasta hoy haya sido contagiada, y que dé salida, Señor, que restaures la salud. Y pues ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos. También la fortaleza y el consuelo para las familias de quienes han perdido algún ser querido. Te rogamos por su paz, Señor. Y pues, Padre eterno, te queremos dar gracias por todo lo recibido de tu mano. Sabemos que tu fidelidad está por encima de todo, Señor, y queremos agradecerte por el sustento diario, porque has provisto para toda necesidad, Señor. Aún en las situaciones en que están muchas familias, Señor, el pan no ha faltado en hogar, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, Señor, y queremos bendecirte y darte gracias por ello, Señor. De tal manera que en esa fidelidad también queremos nosotros coparticipar, Señor. Así que sabemos lo que esto representa, Señor, tu sustento, tu provisión diaria, y hemos apartado como cada semana, Señor, como cada vez que tenemos nuestros recursos en la mano, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, la cual, Señor, depositamos delante de ti y queremos que la bendigas, Señor. Te rogamos que bendigas el sustento de mis hermanos, su trabajo. A quien no lo tiene, Señor, da salida, Señor, sé con esa familia que tiene necesidades, y ayúdanos, Señor, también a participar en este hermoso ministerio de poder dar a quien no tiene, Señor. Así que de tu mano lo recibimos, danos sabiduría para administrar estos recursos, Señor, y también poder hacer la obra que estamos haciendo, continuarla, de llevar tu palabra a otros espacios, para que haya alimento en tu casa, Señor, y para que podamos fortalecer la economía, dar sustento a quienes lo necesitan. Todas nuestras oraciones, Señor, todo lo ponemos delante de ti, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, vamos a continuar, vamos a retomar nuestra serie después de esta pausa que dimos con motivo del Día de las Mamás. Esperamos que lo hayan pasado bien, y ahora vamos a retomar nuestra serie Cuando Dios llama, una serie que está diseñada con toda la intención de prepararnos ¿para qué? En nuestro carácter, en todo lo que representa, mis hermanos, el que sabemos que el Señor está obrando en todo, el Señor está preparando, el Señor está probando a su iglesia, y solamente Él sabe lo que viene. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia de que la vida, mientras el Señor la permita, continúa, y la comisión de llevar la palabra, la comisión que Él encomendó a su iglesia, tiene que proseguir. De tal manera que todo esto nos permite a nosotros ahora en esta serie analizar el carácter de los siervos, de qué manera nosotros tenemos que responder al llamado que has dado para todo aquel que ya te sirve o que tiene deseos de hacerlo. Y hoy vamos a hablar acerca de la obediencia, la humildad y del servicio a través de la vida de un siervo tuyo que usaste grandemente. Estamos ahora hablando de un hombre llamado Saulo de Tarso, posteriormente Pablo, cuando llegó a la fe cristiana. Y pues vamos a dar algunos antecedentes. Saulo, o Shaul de hebreo, nacido entre los años 5 a 10 de la era cristiana en la ciudad de Tarso. Esto estaba en la región de Cilicia, actual Turquía. Por su origen judío, descendiente directo de la tribu de Benjamín, Saulo de Tarso, quien después de su conversión a la fe cristiana cambió su nombre por el de Pablo, creció en el seno de una familia de artesanos judíos de la cultura helénica. Debido a la situación jurídica que tenían, pues les había sido otorgada la ciudadanía romana. Esta región de Cilicia era conocida, de hecho era famosa, por sus telas tejidas de pelo de cabra, con las que se fabricaban tiendas y mantas de viaje. De manera que Tarso formaba parte de una región de ciudades romanas que heredaron la cultura y civilización griego-helénica. Esta ciudad era un importante destino cultural y comercial, y ahí el padre de Pablo, además de fariseo según la ley, fue un comerciante muy próspero, de manera que la familia gozaba de una importante posición social, prestigio y solvencia económica. Así fue como para Saulo
nacer en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su época, donde además en esta ciudad se contaba con una famosa escuela de filosofía. De manera que una buena parte de su educación intelectual, cultural y moral la aprendió en el entorno de la cultura griega. Y esto le permitió tener o alcanzar una sólida formación cultural, teológica, filosófica, jurídica, mercantil y también lingüística, porque aprendió los idiomas griego, latín, hebreo y arameo. Era un hombre muy culto. Sin embargo, por su origen hebreo, toda su educación religiosa la recibió bajo la más estricta doctrina farisea. Por tanto, desde los 5 años, de acuerdo a la costumbre, debió aprender las Escrituras, para posteriormente ser enviado a Jerusalén a completar su formación. Conforme a la tradición judía, debió ingresar en la llamada casa de interpretación entre los 13 y 15 años, para ser instruido ahí ya por escribas, rabinos, maestros de la ley, donde su principal mentor fue Gamaliel, un hombre sabio, docto en la ley de Moisés y la palabra escrita hasta esos días, con quien debió ser perfeccionado en sus estudios sobre la Torá, el Talmud y toda la metodología rabínica. Gamaliel fue nieto de Hillel, uno de los grandes maestros judíos y fundador de las principales escuelas rabínicas. Por tanto, Gamaliel era un varón respetado entre los fariseos, venerado por todo el pueblo judío. Saulo, además de todos sus estudios, por una costumbre para quienes eran jóvenes, a los jóvenes judíos se les exigía, entre otras cosas, aprender a nadar, pero también dominar un oficio, para que a su tiempo pudiesen sostenerse sin ser una carga al pueblo o a su familia. Saulo escogió el oficio de la industria típica de Cilicia, que fue la elaboración de tiendas de telas en base a pelo de cabra, que como sabemos más adelante fue de gran utilidad en su ministerio. Nosotros podemos ver cómo en el libro de los Hechos 18:3, él, después de haber encontrado a unos hermanos en esta ciudad, pues dice que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos también era hacer tiendas. De esa manera, aparte de su vasta cultura, de su conocimiento en las Escrituras, en su corazón se fueron arraigando las enseñanzas y las tradiciones rabínicas, quien como un discípulo destacado, él mismo dijo haber aventajado a muchos de sus contemporáneos. En el judaísmo dice: aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Esto es en Gálatas 1:14. Así fue como este destacado joven, miembro de una de las familias más distinguidas de Tarso, erudito en la religión judía y la cultura grecorromana, políglota, fariseo, maestro de la ley, pues estaba preparado para alcanzar grandes logros. Y así, con todo ese caudal de atributos, de capacidades y relaciones, vemos su primer mención en el Nuevo Testamento siendo testigo de la lapidación y muerte de Esteban, uno de los diáconos elegidos por los apóstoles para atender las necesidades de las viudas de la iglesia naciente, la iglesia cristiana. Donde si él no estuvo ahí de manera oficial, su sola presencia y aprobación del acto le hizo partícipe, aún cómplice de la muerte del primer mártir cristiano registrado en el libro de los Hechos. En Hechos 7:58 vemos que dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, estamos hablando de Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos que esta muerte de Esteban fue como un parteaguas, donde la iglesia empezó a huir a diferentes lados, que también esto fue lo que dio un detonante a la predicación del evangelio. Ahora, es importante mencionar que todo ese celo, tremendo celo que Saulo tenía por el cumplimiento de la ley,
en gran parte se fundamentaba en las distorsionadas interpretaciones que aprendió de los líderes religiosos a quienes profesaba una lealtad incondicional. De manera que fue precisamente ese celo y esa disposición lo que hizo que los principales enemigos del cristianismo naciente, estamos hablando de los sacerdotes, los fariseos, escribas, pues llegaran a considerarlo un instrumento muy útil en la persecución de los primeros cristianos. Un trabajo que realizó a la perfección, sin limitarse en usar todo tipo de violencia, llegando a ser él mismo quien pidió respaldo, autorización a los sacerdotes para llevar a cabo esta persecución fuera de Jerusalén. En Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Camino, estamos hablando del cristianismo, así le mencionaban al principio. El mismo, ya Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1:13, él dando parte de su testimonio dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Así es como la lealtad a sus principios, la lealtad a las autoridades religiosas que este joven fariseo les profesaba, representó para estos enemigos de la iglesia, pues contar con el instrumento ideal para su exterminio. Y así, con ese celo, una manipulada interpretación de la ley, una desviada doctrina, Saulo no solamente aborrecía, sino que odiaba, perseguía y asolaba a los cristianos hasta la muerte. Donde lo más lamentable, mis hermanos, y de hecho paradójico de la condición de Saulo, era su convicción que persiguiendo a la iglesia cristiana era la mejor manera de servir al Señor, al que amaba profundamente. Era un hombre que amaba al Señor. Y en este punto yo quisiera preguntar, porque es probable que alguno vea reflejada una parte de su vida, al venir como la gran mayoría de un pasado lleno de costumbres, de tradiciones religiosas, mismas que al cumplirlas, pues hacía sentir bien al que lo hacía, te hacía sentir bien que estabas en el camino correcto, aunque en esto implicara rechazar o agredir todo lo que representara el Evangelio de Cristo. ¿Usted recuerda a cuántas personas llegó a rechazar o a ofender solo por ser cristianos, nada más por saberlo? ¿Y qué sucedió si se atrevieron a compartirle la palabra? Las agresiones se dejaron ver. Y lo más tremendo de esto era que sin saberlo, mis hermanos, al hacer esto, a quien estábamos enfrentando era el Señor Jesús. Y digo estábamos porque personalmente yo era uno de ellos. Yo fui una persona que agredió profundamente de manera, ¿qué le podría decir? Pues muy tremenda. No quiero caer en situaciones que ni lo voy a platicar, pero yo era un perseguidor literal de todo lo que se escuchara como cristianismo. Sin embargo, como usted, ahora agradezco profundamente a Dios por su misericordia y su gracia, que me permitió, como a Saulo y a muchos más, ser confrontado por el Evangelio de Cristo, y el milagro del nuevo nacimiento ha cambiado el destino de todos nosotros. Qué impresionante es haber pasado por esa misma experiencia de Saulo de Tarso, mis hermanos, quien con toda su religiosidad, sus recursos y su prestigio, finalmente se rindió ante la gracia de Jesucristo. Es un milagro, es una bendición. Sin embargo, siempre habrá quienes a la sombra de doctrinas engañosas, por conveniencia, incluso tratan de convencerse que sirven a Dios cuando en realidad están haciendo su propia voluntad y se sirven a sí mismos, en contra de los principios de la fe cristiana. Religiosos libertinos que, como antaño, al ser confrontados o al ser descubiertos en su desviación doctrinal, por sacar adelante sus planes, al defender sus intereses o por defender sus intereses, persiguen y violentan a quienes desean caminar conforme a la palabra de Dios.
Es verdaderamente lamentable cómo después de 2000 años se continúa violentando el Evangelio de Jesucristo y que la mayor agresión no venga pues de quienes no lo conocen, sino de los que presumiendo saber la verdad, levantan doctrinas, levantan credos a su favor, manipulando la Escritura. Y a través de procesos religiosos tradicionales o de las falsas doctrinas que intentan pasar como verdad del Evangelio, sin escrúpulos ni misericordia, engañan, abusan y desvían a quienes con muchas necesidades reales se acercan buscando el consuelo de Dios. Qué terrible es confundir o desviar una fe que es genuina. El Señor se apiade de ellos. Mire, el Señor Jesucristo en Mateo 23:15 se refiere a este tipo de religiosos de esta manera. Les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Qué terrible carga. Gracias a Dios que, como a Saulo, la luz del Señor Jesucristo disipó tinieblas en la mente, en la dureza del corazón, y nos permite encontrar el camino, la verdad y la vida. Mire, mi hermano, no existe experiencia más hermosa que ser testigos de alguien entregando su vida a Jesús, incluido el milagro de nuestra propia conversión, que para mí fue algo indescriptible. No sé para usted, pero si recuerda ese momento, cambió radicalmente su vida. Y una conversión radical precisamente produce cambios radicales en la manera de pensar y de actuar, así como Saulo. Pero también esto tendría que ser en cada creyente verdadero, porque es la mejor o mayor evidencia de la gracia, el amor y la misericordia de Dios en la vida de un hombre, actuando en ella. Así fue como desde la visión que tuvo Saulo en ese encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió y fue transformado en un hombre totalmente distinto, sensible a lo que el Señor le encomendaría a lo largo de su vida y ministerio. Vaya conmigo al libro de los Hechos 9, en el capítulo 9, versículo 4. Hechos 9:4 dice de esta manera: y cayendo en tierra, esto fue después de haber sido cegado por una luz impresionantemente brillante. Imagínense, era mediodía en oriente, con ese sol resplandeciente, y la luz fue mayor que la del sol y lo cegó. Dice: cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Grábese esta frase, mi hermano. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este pasaje es por demás precioso y muy rico en enseñanzas. Aquí un hombre dispuesto a todo con tal de pues sacar a los cristianos de la historia, por decirlo así, pues es cegado por la luz de Jesús. ¿Y qué sucede en el momento que Pablo o Saulo cae? Lo primero que identifica es algo sobrenatural. De ahí su pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora él está entendiendo algo. Él está empezando a darse cuenta de lo que estaba haciendo. Temblando, temeroso, le dice ahora: ¿qué quieres que yo haga? Se da cuenta de la pregunta. Era un hombre de servicio. El Señor se identifica como el Cristo y ahora él dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué podía hacer? Absolutamente nada, estaba cegado. De manera que la primera instrucción del Señor fue a entrar en una ciudad, llegar a un lugar y esperar. Bueno, esta sobrenatural experiencia impactó el corazón y la mente de este hombre, que como judío sabía que la visión y la voz tendrían que venir de Dios. De manera que con la pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor?, está reconociendo el señorío de Jesucristo. Y con la respuesta del Señor, él supo que con ese llamado le estaba siendo ahora sí demandada toda su vida, pero de manera real. A partir de ese encuentro con Jesús, la vida de Saulo de Tarso
Ahora Pablo se identifica por la convicción, la integridad, la firmeza en su fidelidad al Señor Jesús. Y esto involucró toda su voluntad. Y este es un rasgo, hermanos, en todo aquel que como Pablo ha dicho alguna vez: ¿qué quieres que haga, Señor? Yo quiero preguntar, medita en su corazón. ¿Alguna vez usted ha dicho esta frase: ¿qué quieres que haga, Señor? Porque al aceptar este llamado, usted ya sabe que con esa decisión su alma ha quedado prendada al Señor. Su mente y su corazón le pertenecen. En Pablo, esta decisión de seguir a Jesús fue respaldada por su obediencia, su humildad y una absoluta fidelidad a Dios que le llevó a servir incondicionalmente a la iglesia que asolaba. Sin embargo, aunque él fue un hombre sensible a las necesidades de los demás, podemos ver como uno de sus principales rasgos que jamás permitió que sus sentimientos o sus emociones le desviaran del propósito de su llamado como siervo de Cristo. En Gálatas 1:10, él dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Estamos empezando a ver rasgos de un hombre que está dispuesto a servir a Dios. Y este es un rasgo impresionante, es algo que tenemos que tener cautivo en el corazón, porque somos fáciles de ser impresionables, sentimentales o emocionales, y esto nos puede llevar a tomar malas decisiones. De manera que Pablo, con humildad y un sentido estricto de la obediencia, aprendió a escuchar la voz del Señor para llevar a cabo en completa sujeción y confianza cada instrucción que recibía, así como la dirección espiritual que recibió para dejar un legado escrito de la palabra del Señor. Mire, mi hermano, honrar al Señor con tu vida y tu servicio tiene que ser con un espíritu humilde, tomando la decisión muy personal de disponer tu alma a sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios, persuadido desde lo más profundo de tu corazón el glorificarle con tu obediencia. ¿Quieres realmente honrar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? Lo primero que tienes que hacer es obedecer. Y estas virtudes, cuando se hacen evidentes, afectan realmente la conducta del creyente y por supuesto del siervo. Por ello, cuando alguien decide obedecer a Dios con la firme intención de servir, lo que va a manifestar en su corazón es la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en él. ¿Por qué? Porque ha estado dispuesto a entregarlo todo. Pablo dio testimonio de su fe con un sometimiento humilde, obediente a la voluntad de Dios, renunciando a un pasado que, si bien para el mundo era glorioso, para él fue menospreciable. Y todo por conocer a Jesucristo y la predicación del Evangelio. De manera que su fe, la convicción de su llamado y la confianza en quien lo llamó fueron tan firmes que a partir de ese momento nada lo hizo retroceder. Ahora la pregunta sería: ¿cómo está tu fe, hermano? Sobre todo para ti que sirves o deseas servir. ¿Estás convencido de tu llamado? ¿Sabes quién es el que te llamó? Porque todas las cosas, las situaciones que Pablo llegó a experimentar, exponiendo su vida en varios sentidos, en muchos sentidos, circunstancias que involucraban constantemente o afectaban su integridad física, su sostenimiento, su salud, no mermaron su decisión de consumar lo que le fue demandado. Un hombre firme hasta la muerte. Cosas como la persecución a su persona por parte de un sistema religioso recalcitrante, la violencia de un gobierno autoritario que constantemente amenazaba su vida, además la insensibilidad de un pueblo que amaba, pueblo judío, y que, cegado por las tradiciones, menospreciaba el mensaje de salvación. En medio de todo esto, un tremendo paganismo del Imperio Romano, la cultura griega de la región. Y aunado a esto, imagine usted los problemas sociales propios de su generación, porque había pobreza, hambruna, injusticia social. Y por si fuera poco, él ahora tendría que ser testigo de la persecución, el martirio y la muerte de sus hermanos en la fe. Ahora,
aún con todo eso se mantuvo firme en su servicio al Señor. Yo le voy a preguntar algo, porque cualquier similitud con lo que estamos viviendo y siendo testigos en nuestra generación, ¿cree usted que sea coincidente? O quizás usted esté pensando, pues es que era Pablo, ¿verdad? Un superhombre. Hermanos, todos los siervos mencionados en la Escritura, todos aquellos que fueron llamados y que aún pese a ellos mismos sirvieron fielmente al Señor, fueron hombres y mujeres comunes, como cualquiera de nosotros, con la misma naturaleza, carencias, errores, defectos, enfermedades, y además todo lo que la personalidad de cada uno y su carácter puede descalificarnos o entorpecer la tarea que el Señor nos dio. Sin embargo, mis hermanos, no se trata de quién has sido llamado, sino de quién te hizo el llamado. Pero no entender esto puede producir un efecto doble que es además diametralmente opuesto, porque por un lado, si tú no entiendes este proceso de quién es el que llama, te puedes sentir incapaz, lo que sí es cierto. Pero por otro lado te puedes sentir capaz, que no es cierto. Porque debemos tener presentes que es el Señor quien llama, quien capacita, quien envía y quien sostiene. Así también como quien determina el tiempo para hacerlo, tanto el tiempo para servir como para el tiempo dejar de servir. Mire, recordemos que Saulo era un hombre con muchos atributos, con muchos recursos que le pudieron haber permitido alcanzar cualquier cantidad de éxito, pero de acuerdo al mundo en que vivía, totalmente ajeno a la voluntad de Dios, obviamente. Sin embargo, todo esto que Saulo aprendió desde pequeño, todo por lo que pasó, determinó algo. Simplemente el Señor lo usó. Y en el tiempo de Dios, bajo sus condiciones, entonces pudo Pablo servir conforme al propósito de Dios, ya no a sus anhelos, ya no bajo sus recursos, pero primero debió morir a todo lo que le era sublime. Estar absolutamente convencido de que su nueva vida en Cristo iba a ser totalmente diferente. Solamente así pudo renunciar a todo lo que pudiera entorpecer, estorbar o ser tropiezo a la obra que fue llamado. ¿Y esto qué significó? Ser dócil. O sea, dejarse en las manos del alfarero para hacer una vasija de honra. Yo le quiero preguntar, mire, esta es una pregunta individual, contéstela usted de manera muy personal, allí en lo profundo de su corazón. ¿Crees que el Señor Jesús entregó su vida para tu redención? ¿Confías que Él estará contigo hasta el final de los tiempos? ¿Tienes confianza en la promesa de su provisión? ¿Estás convencido que todo lo que sucede, todo lo que está sucediendo, Él lo está permitiendo y está bajo su control? Yo pienso algo. Si te consideras un hijo de Dios, si crees en todo esto. Sin embargo, ¿has pensado con seriedad qué ha cambiado en ti por amor a Jesús? ¿A qué has estado dispuesto a renunciar de tu vida pasada? ¿Está siendo transformada tu vida por el Evangelio? ¿Identificas en tu nueva vida evidencias de sujeción, humildad y obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás mostrando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Realmente que Cristo es tu Salvador y Señor de tu vida? Mira, ¿por qué te pregunto esto? Cuando no se tiene una percepción correcta de la gracia de Dios, es muy fácil pretender hacer de Cristo Salvador, como también creer sus promesas, tomarlas y hacerlas propias. Sin embargo, aquí hay algo importante. La salvación en Cristo Jesús se hace evidente con el reconocimiento y la sujeción a su señorío. ¿Qué implica esto? Obediencia, sujeción, humildad y negación personal, lo cual ya no es fácil. De manera que realmente el Señor es tu Salvador. Tú dices, sí. ¿Te arrepentiste sinceramente? ¿Tus pecados fueron perdonados? ¿La gracia del Señor te cubrió? Perfectamente bien. Pero ¿lo has hecho, Señor,
¿Realmente te sujetas a su palabra? ¿Vives conforme Él ha trazado la línea de vida desde que tú te convertiste al cristianismo? Recuerda esto, y está escrito en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿qué quieres que haga, Señor? Quédate con esa frase. ¿La has dicho? ¿Está en tu corazón? Porque a partir de reconocer el señorío de Jesucristo y la decisión de caminar con Él, Saulo, ahora Pablo, empezó a experimentar cambios radicales en su vida que afectaron directamente, y podría yo decir de manera inmediata, su manera de pensar y de actuar. Obviamente no todos reaccionamos igual, pero sí tiene que haber un camino, sí tiene que haber una conversión, tiene que haber manifestaciones de la santificación. ¿Qué fue lo primero que cambió en Pablo? Pues la percepción de sí mismo. Ese morir al ego, mis hermanos. ¿Cómo te percibías en tu pasado? ¿De qué estabas orgulloso? ¿Qué presumías? Pablo sabía que ahora ya no era el hombre poderoso, no tenía el prestigio, la abundancia que busca el mundo. Ahora entendió que la gracia de Dios tendría que ser su única fuente, el único lugar de donde tomar. También cambió su apreciación hacia los demás, el trato para con sus semejantes. Ahora los vio desde otra trinchera, no los vio desde la altitud, desde ese lugar donde él estaba en preponderancia, no. Ahora los veía a través del amor, la compasión y la misericordia del Señor. Él hizo suyas las palabras del Maestro. Palabras como en Mateo 9:36, donde dice que al verlas a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. A Pablo le dolía el pueblo de Dios. Pero también hubo algo que cambió en Pablo, mis hermanos, y es algo en lo que también tenemos que poner mucha atención. Su entorno cambió. Ahora sus conocidos eran sus enemigos. Los que se decían amigos, quienes le adulaban, ahora le insultaban, le perseguían y hasta deseaban su muerte. Ahora, todo aquello que en el pasado llenaba su mundo no existía, pero tampoco importaba. En Filipenses 3:7, el mismo Pablo escribe: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, aunado a todo esto, algo también empezó a cambiar en la vida de Pablo. Él empezó a ser tocado por algo que jamás quizás ni siquiera consideró. Y lo voy a decir sinceramente, muchos de nosotros jamás consideramos que después de nuestro cambio, nuestra conversión, algo va a suceder, que es el trato de Dios. Y él debió aprender a caminar bajo la gracia, pasando por innumerables pruebas, así como tú y como yo. Pruebas que no solo fortalecieron su fe y su confianza en el Señor, sino que le permitieron una dependencia total de Dios y de su gracia, y así poder cumplir con el propósito para el que fue llamado. Él nos dejó consejos para los que vendríamos después, como en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza, o sea, vuestra amabilidad, su buen carácter sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, estas son palabras del Señor escritas por Pablo, que tenemos que hacer nuestras, para que cada paso, cada situación vaya formando en el corazón humildad. Y mire, esto fue lo que pasó con Pablo. Todo fue importante para ir formando un corazón humilde. Y aquí humildad, esta palabra señala aquello que no se levanta sobre la tierra. Metafóricamente significa pequeño o bajo,
pero no en cuanto a riqueza, no estamos hablando de cosas materiales, sino a un carácter sencillo, afable, amable. Y aunque Pablo tenía mucho de qué gloriarse, mucho de qué presumir por el origen que tenía, estamos hablando de un origen familiar, social y religioso, durante su ministerio, si algo caracterizó al apóstol, fue el carácter humilde delante de Dios y los hombres. Él sabía de dónde venía. Sin embargo, escribió esto en Filipenses 3:4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Mire, todo ese caudal, Pablo lo rechazó, lo menospreció, lo hizo de lado por Jesús. De tal manera que, pese a ese fuerte temperamento que le caracterizaba, esa radical predicación, su defensa por el Evangelio de Cristo, que resguardó por encima de cualquier argumento persona, jamás dejó de dar la gloria a Dios. Jamás quiso quedarse con la gloria del Señor. En Efesios 3:8 leemos lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 Corintios 15:8 dice lo siguiente: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, de hecho, sin haber sido discípulo directo de Cristo en vida, a él le fueron dadas revelaciones que ningún hombre haya tenido. Experiencias desde su primer encuentro con el Señor hasta que partió con él. Sin embargo, con toda esa evidente determinación y lealtad en cumplir con la obra del evangelismo, el cuidado a la iglesia, el Señor en su cuidado permitió en él algo que le recordara esa dependencia que tenía que tener de él, donde lo más importante fue la respuesta de Pablo a algo que quizás se podría considerar, no sé, injusto, innecesario. Sin embargo, él lo recibió y lo aceptó con gozo. Pablo sabía que todo lo que el Señor permitiese en su vida era necesario y bueno para él. En 2 Corintios, Pablo escribe lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el carácter de un siervo de Dios: depender de la gracia y entender que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito. Quiero preguntarte otra cosa, mi hermano. ¿Habrá algún aguijón, algo que el Señor ha permitido en tu vida que consideras molesto, injusto o innecesario? Pero que si analizas un poco te vas a dar cuenta que es bueno para ti, necesario para tu crecimiento en la fe. Y esto te ha llevado a depender más de Dios. Esto lo puedes ver precisamente de manera más gráfica, más experimental en lo que estamos viviendo en la actualidad. Analiza qué ha permitido el Señor durante este tiempo, que quiere limpiarte, que te está enseñando, que te está mostrando. Porque necesitamos cambios en nuestra vida, cambios radicales. Quizás nos hemos convertido solamente en religiosos, que ya solamente juzgábamos un mensaje o juzgábamos una forma de alabar y que jamás nos entregamos completamente al Señor. Y el Señor nos está dando aguijones para entender la dependencia que le debemos a Él, aprender a vivir bajo la gracia y ser agradecidos con todo lo que Él permite. Finalmente sabemos que estará con nosotros hasta el final de los días. Así vemos cómo la obediencia y la humildad
abren el camino del servicio. Y en nuestro caso, el servicio a la iglesia. Servir a Dios es servir a nuestros hermanos. Y Pablo, con esa entrega incondicional, enseña, muestra constantemente a lo largo de su ministerio actitudes imprescindibles en el carácter de un verdadero siervo, como el gozo y el contentamiento. En 2 Corintios 6:9 dice: como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Pero conocidos por quién? Por Dios, mi hermano. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mi hermano, ¿te dejas caer en cualquier situación? ¿O eres testimonio para que los demás vean y sean testigos de tu confianza en el Señor? Otro rasgo es la honradez y la integridad, el amor para con la obra de nuestros hermanos. Y este es un principio fundamental en el ministerio, un principio que lamentablemente la mayor parte de ministros han desechado. Sin embargo, en Hechos 20:34 vemos estas palabras de Pablo, como dicen de esta manera: antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí, los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando, ¿qué? Trabajando, así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En 1 Tesalonicenses 2:9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esta característica es imprescindible en el carácter, en la personalidad, en la decisión de quien quiere servir, porque no somos asalariados, mi hermano. El Señor no es deudor de nadie. El Señor es el que provee, es el que sustenta, es el que envía, es el que capacita, lo dije anteriormente. Pero nosotros no tenemos que ver en el Señor un negocio, como muchos pretenden hacerlo. Otro rasgo importante es el valor para aceptar las aflicciones y el sufrimiento que la obra demanda. Pero eso tiene que ser con responsabilidad, con prudencia y un discernimiento pleno de la voluntad de Dios. El Señor no está buscando mártires gratuitos, no, mi hermano. El Señor está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar su trabajo, su vida, pero va a ser siempre conforme a la voluntad del Señor, no haciendo cosas irracionales. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mi hermano, nosotros en el camino del evangelismo, en el camino de la predicación de la palabra y el discipulado, nos topamos con muchos hermanos que llegan a ser hirientes, se van en contra de la palabra de Dios, pero finalmente tú eres el que la estás dando, y aunque todo aparenta que la agresión es hacia ti, debes de tomar en cuenta que no es algo personal contigo, simplemente tú estás hablando las cosas que no agradan a muchos, y tenemos que aprender a soportar esto, porque nuestro trabajo es llevar la palabra a toda criatura. Por eso el servicio tiene que ser con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero también con integridad y con justicia. Porque cualquier desequilibrio puede llevar al ministro de la tolerancia a la agresión, y eso es algo inaceptable. No podemos tolerar nada que tenga que ver con el pecado, con lo que no está dentro de la voluntad del Señor, como tampoco podemos estar tratando de sujetar y ser autoritarios con el Señor ha dispuesto poner en tus manos para que le sirvas. Mire, Pablo a lo largo del tiempo ha sido identificado como el hombre de hierro y terciopelo, porque al mismo tiempo que era amoroso y tierno con la iglesia, también fue radical en la defensa del evangelio y en cumplimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2:4: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. O sea, para el apóstol Pablo, a él no le temblaba la mano, no le temblaba la voz para confrontar el pecado. Sin embargo, siempre estaba dispuesto a consolar al que lo necesitara. Así es como comprobamos
que el conocimiento que tuvo de la ley, todo ese pasado, se combinó perfectamente con la revelación de Jesucristo a su vida. Y eso es lo que el Señor hace, mis hermanos. El Señor te permitió vivir muchas cosas para que te arrepintieras de ellas. Pero también en el camino aprendiste otras que ahora están siendo redirigidas para que sean para la gloria de Dios. Esto, mi hermano, bajo la gracia del Espíritu Santo, fue lo que permitió a Pablo ser fiel al Señor Jesús y su llamado hasta los últimos días de su vida. En 2 de Timoteo 4, versículo 6, escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué frases, mi hermano? Primero, peleó una batalla en buena lid, sin trampas, sin buscar nada para él, solamente agradar a Dios. Acabó por la misericordia de Dios, bajo su gracia, y guardó la fe. El Señor estuvo con él todos los días de su vida, nunca fue desamparado. Así fue como Pablo, bajo la gracia de Dios, y también quienes deseamos servir en su obra, necesitamos manifestarnos como verdaderos hijos, creyentes fieles, siervos inútiles que solo desean entrar en el gozo de su Señor. Estas palabras que voy a leer son palabras alentadoras. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hermanos, ese es el carácter de un siervo de Dios. De manera que con esta gracia, mis hermanos, con estas convicciones, podemos exclamar como Pablo, maravillados y conmovidos por la grandeza, soberanía y poder de Dios. Y con esta escritura termino. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es una pequeña parte, un pequeño esbozo de las características de un siervo a través de la vida de Pablo. Y yo le puedo decir confiadamente que cada característica que hemos visto de los hombres y mujeres que vamos a estar tocando a lo largo de esta serie nos van a permitir formar carácter para seguir, para caminar, para prepararnos en lo que viene delante, si Dios lo permite. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Bendito Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado, tu misericordia. Gracias por mostrarnos a través de la vida de tus siervos el carácter, las decisiones, las convicciones que tenemos que hacer nuestras para poderte servir conforme a tu voluntad. Límpianos, Señor, límpianos de todo aquello que quizás, aún bajo el anhelo, como aquel hombre Saulo, antes de ser transformado, quería servirte, pero equivocadamente te perseguía. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas de manera correcta, a ver a través de tus ojos, a ver a través de tu corazón, Señor. Hay mucho que hacer, hay mucho hacia dónde ir. Y si tú nos lo permites, Señor, si tú nos sigues preparando y nos sigues dando tu gracia, podemos hacerlo hasta el día que tú nos lo permitas. Dejo tu palabra delante de mis hermanos, abónala en su corazón, Señor, abónala en nuestro corazón, que cada día estemos más convencidos
de esa necesidad de ser transformados radicalmente para que los rasgos del siervo verdadero, que es tu Hijo Jesús, se aniden en nuestro corazón y lo expongamos a los demás. Muchas gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que pasen un lindo día.